esta recomposición de fuerzas tiene, toda vez que uno de los elementos estratégicos de análisis de la transformación geopolítica del planeta pasa porque el Atlántico Norte está dejando de ser el eje fundamental donde se toman las decisiones políticas y eso se está trasladando hacia el espacio euroasiático, que entre otras cosas cambia también, tiene influencia muy directa sobre las decisiones de carácter militar, porque los últimos 5 siglos el eje fundamental de la política se decidía en el mar y hoy eso se está construyendo en un espacio, un gran espacio terrestre, que es el espacio euroasiático, que es una primera característica importante. Y la otra característica importante es que al ser un espacio terrestre, desde el punto de vista de la doctrina militar, tiene que ser reformada porque la doctrina militar de las potencias se basaban básicamente en el potencial naval, era desde el mar donde se garantizaba el dominio mundial y hoy y el arma fundamental eran los portaaviones, o sea, se gestaba el análisis estructural de la guerra, de la guerra del futuro, de las guerras en general, a partir del poder naval. Y eso está cambiando hoy, como dijo un analista brasileño, los portaaviones no son más que cascarones flotantes que no tienen mucha relevancia, sobre todo si digamos, el elemento fundamental de la construcción del nuevo mundo se da en el espacio euroasiático. Y el segundo elemento muy importante en relación a esto es que hay una característica, que en el espacio euroasiático no está Estados Unidos ni está Europa. Este es un espacio que se está construyendo a partir de una gran red de organizaciones cuyo elemento central, diríamos, podría ser la ruta de la seda, pero no el único. Hay una fuerte organización de seguridad, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también hay instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, hay organizaciones políticas como la Organización de Estados, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva o la Organización de Estados Eurasiáticos. Es decir, que hay un corredor, el corredor norte-sur. Es decir, que hay toda una construcción, un entramado de redes que se manifiesta tanto en lo político, en lo militar, perdón, en lo de seguridad, como en lo económico y lo comercial, donde Estados Unidos y Europa no están. Entonces, esto es la expresión, diría yo, más clara de la transformación del sistema internacional, cómo va dando paso a un sistema internacional distinto. Y, bueno, el sentido de los artículos, de estos dos artículos y básicamente de este que estamos comentando, tiene que ver con la explicación de esto, con mucho más detalle que lo que lo estoy diciendo ahora, y lo que está haciendo Estados Unidos por retrotraer la historia, por evitar que esto pueda concretarse. Y bueno, yo finalizo el artículo con una frase atribuida a Miguel de Cervantes, que dice que las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Es decir, hay muchas personas que podrán decir que todos estos eventos que han ocurrido, básicamente, bueno, en general en los últimos años, prácticamente desde el año 2020, cuando se intentaron 2 golpes de Estado, uno en Kazajistán, otro en Kirguistán, otro golpe de Estado en Kazajistán en el año 2021, los golpes de Estado y la destitución del primer ministro de Pakistán, de la primera ministra de Bangladesh, la situación de inestabilidad que llevó incluso a una guerra entre Camboya y Tailandia, las revueltas que se han producido recientemente en Indonesia, el conflicto reciente también entre Pakistán e India. Es decir, hay muchos eventos, hay muchos conflictos, y todos estos conflictos tienen la particularidad que se desarrollan geográficamente en la zona de la Ruta de la Seda, y se desarrolla en países que se están acercando a China o a Rusia, en países que se han ido incorporando, por ejemplo, a la Organización de Cooperación de Shanghái, que se han ido incorporando a la Ruta de la Seda. Y en ese sentido, sería muy
inocente suponer que todos estos conflictos, que en algunos casos tienen un origen interno a partir de levantamientos populares motivados en mala gestión de gobierno, en hechos de corrupción, en hechos de nepotismo que llevan a los pueblos a movilizarse, pero suponer que Estados Unidos permanece al margen de toda esta conflictividad no deja de ser eso, un acto de inocencia. Recientemente se produjo el derrocamiento también del primer ministro de Nepal, un país con el que China tiene excelentes relaciones, igual que India, y ya hoy se está sabiendo cuáles son, ahí se produjo una revuelta popular, es verdad, pero ya se está sabiendo la participación de la Embajada de Estados Unidos en esta revuelta, el financiamiento de líderes juveniles, el financiamiento de medios de comunicación para generar un ambiente hostil hacia el gobierno, la generación de matrices de opinión que movilizan a estos manifestantes. Entonces, frente a la evidencia que significa el fortalecimiento de la presencia china-rusa con la incorporación de otros países, por supuesto India, pero también Turquía, pero también Irán, Pakistán, Tailandia, Indonesia, varios de estos países han ingresado a BRICS, algunos de ellos han ingresado más recientemente también a la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, es evidente que Estados Unidos y Europa, Occidente, están intentando desestabilizar la región, generarle un problema a China y a Rusia, impedir que se pueda generar en el gran espacio euroasiático mecanismos de cooperación que coadyuven en la solución de los problemas de esos países. Más recientemente, la semana pasada, eso no está en el artículo, el presidente Trump anunció que pensaban recuperar la base de Bagram en Afganistán, una base que fue construida por los soviéticos en la época de su presencia en Afganistán y después fue recuperada, digamos, transformada por parte de Estados Unidos durante los 20 años de ocupación que tuvo en Afganistán y que se transformó en la principal base militar de Estados Unidos para ocupar Afganistán. Y el presidente Trump dice es nuestra porque nosotros la construimos. Y bueno, ha habido una respuesta muy dura, muy fuerte, muy firme de las autoridades afganas en el sentido de que no van a permitir la presencia militar de Estados Unidos en el país, lo cual genera una nueva tensión en la región. Hay que recordar que Afganistán, aunque tiene una muy pequeña frontera, finalmente es una frontera con China, que limita además con la convulsionada o crítica provincia de Xinjiang, donde habitan los uigures, musulmanes que habitan tanto del lado pakistaní de la frontera como también del lado chino de la frontera. Es un pueblo que habita en esos dos países y que hay una intencionalidad de generar conflicto. Ahí existe una organización terrorista, en español sería MITO, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, que ha realizado acciones terroristas no solamente en Xinjiang, también en Beijing. Entonces, hay una tensión especial por parte de China y también de Pakistán y unos vínculos especiales que China ha establecido con Pakistán precisamente por esa situación y una atención también especial que China brinda a los asuntos de Afganistán precisamente para garantizar su seguridad interior. Es decir, que lo que hicimos en el artículo fue explicar toda esta situación, enlazarlos uno con otro, los eventos, explicarlos de manera cronológica para que se entienda que este es un escenario muy importante de conflictividad mundial. Sergio, lo que te quería preguntar era, ¿qué relevancia
tiene para Estados Unidos esta disputa? Porque sabemos que al mismo tiempo Estados Unidos y la entente occidental tiene que intervenir en Ucrania, tiene que intervenir en toda la situación de que está relacionada con Palestina digamos Israel, digamos, y todo el problema de lo que llaman Oriente Medio. Están ahora con amenazas en Venezuela. ¿Qué relevancia tiene en el diseño geopolítico de Estados Unidos esta área del mundo y qué capacidad real tienen de intervenir? Bueno, yo diría que lo más importante es que este es el entorno inmediato de China y de Rusia. Eh, Toda potencia mundial necesita tener su entorno tranquilo. Es lo que le permite desarrollar sus propios problemas, sus propios programas de desarrollo económico interno. En la medida que haya tensión en sus fronteras, eh, eso se dificulta y además hay que dedicarle mayores cantidades de recursos a la defensa. Entonces, todo este entramado de redes que te decía, esta red tan grande de organizaciones que se está generando en el espacio euroasiático en el que Estados Unidos no tiene presencia, le dificulta su hegemonía, mantener su hegemonía en esta región, que es un espacio gigantesco, un espacio terrestre gigantesco que va desde el Pacífico, en Vladivostok, en el extremo oriente ruso, hasta Lisboa, hasta Portugal, en el Océano Atlántico. Entonces, es un espacio muy, muy grande donde habita, en ese espacio habita la mayor parte de la población del planeta, donde hay gigantescos recursos económicos y energéticos y minerales. Y entonces, en la medida que sea China la que participa directamente a través de la Ruta de la Seda en el desarrollo eh, de proyectos de infraestructura, de proyectos de desarrollo, de incorporación de sectores marginados y aislados a través de la historia que comienzan a tener mecanismos de desarrollo económico en el cual no participa Estados Unidos, efectivamente le genera un problema geopolítico muy, muy, muy grande y sobre todo también porque sus principales adversarios, que son China y Rusia, están cobrando el protagonismo más importante en esta región. Buenísimo, Sergio, muy claro.